Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. Sí, bueno, hoy vamos a iniciar con primera tutoría de cálculo. Bueno, Manuel Idiáquez, Jennifer Murillo, Marilyn Rodríguez, Alessandra, Dariela Ponce. Todos son del Paraíso, ¿no? Buenos días, Liz. Sí, Estoy yo ayudando. estoy por ahí. Bueno, es que la reunión de hoy también van a entrar alumnos de Tegucigalpa porque un compañero que le toca cálculo en Tegucigalpa está enfermo, el tutor, entonces. Pero hasta el momento solo veo de mi sección del Paraíso, ¿verdad? Bueno. Alessandra. Ese es su nombre, Alessandra. Sí, Julia Alessandra Jiménez. Ajá. Sí. Daniela Ponce, Daniel Alvarado. Brian Gutiérrez. Brian, usted del Paraíso también. No, de Zamorano. Ah, bueno. O sea, la sección de Tegucigalpa, ¿no? Sí, me creé Tegucigalpa. Ok. Brian. Su apellido, Brian Gutiérrez. Sí. No. Entonces, que el que va entrando de Tegucigalpa me va diciendo para Merly Rojas, es de Paraíso. Cintia Rojas, licenciado. Buenos días. Usted es del Paraíso, de Tegucigalpa. Del Paraíso. Ajá. Sí, bueno, voy a escribir aquí en el chat del Zoom. Alumnos de Tegucigalpa, es que hoy vamos a tener también sesión con los de Tegucigalpa porque está enfermo, compañero, le estoy apoyando. Alumnos voy a ver en el chat que me lo hagan saber, ¿verdad? Para apuntarlos. Alumnos de Tegucigalpa, por favor. Que tengo que reportar. Sí, creo que solo, hasta el momento, creo que solo Brian está de Tegucigalpa. Bueno, en el camino, David Perdomo, de la sección de Tegucigalpa. O del Paraíso. Como tengo tantos nombres, no me cuesta retenerlo. Bueno. A ver. Andrea Rodríguez. Muy bien. Entonces, bueno, me lo van anotando ahí en el chat, ¿verdad? Alumnos de Tegucigalpa, por favor, ahí se anotan el chat para que no
Bueno, mi forma de evaluar un poco es diferente, ¿verdad? Para los de Tegucigalpa. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a mandar la guía que yo preparo y la presentación de hoy se la voy a compartir para que usted se las comparta también a los de Tegucigalpa. Y para que se evalúe más o menos como la clase de hoy, ¿verdad? Porque yo voy a dar los temas, yo los enfoco de diferentes maneras, doy límites una parte y ya en la primera sesión doy derivadas también. Creo que el compañero un poco diferente, pero bueno, ahí con él, ¿verdad? Esperemos que mejore pronto, ¿verdad? Para que ya esté en la segunda tutoría con ustedes. Fátima. Bien. Entonces, estamos, bueno, iniciamos la clase de hoy, ¿verdad? De la sección del Paraíso, pero hoy vamos a tener también alumnos de Tegucigalpa porque el compañero está enfermo. Para los alumnos de mi sección del Paraíso, la guía didáctica y el calendario de actividades ya está en el campus virtual para que lo revisen. La forma de evaluar va a cambiar porque ahora es semipresencial, ¿verdad? Los días de examen van a ser presenciales, la primera, tercera y quinta visita son virtuales todavía. La forma de evaluar, se van a dar 3 guías en grupos de 4 personas como máximo. Bueno, esto es para los del Paraíso, ¿verdad? Vale 13 puntos, solo son 3 guías, ya no van a ser 5 como el periodo pasado. El examen presencial, presencial que es en el aula de clases, vale 15, que es parte de los temas que vamos a ver hoy. Y va a haber un examen en línea que se va a valer menos. Son 3 exámenes en línea también. Es decir, van a ser 3 exámenes presenciales en el aula y 3 exámenes en línea, pero que el del aula vale 15 y el que es en línea vale 4 puntos. También van a haber 4 foros que esos son parte del puntaje, ¿verdad? No son extra. Deben entrar al foro en el tiempo que corresponde, porque si ya entran después, ya no lo voy a evaluar. El foro ahora solo va a valer 1 punto, son 4 foros. Y para que tengan ese punto de cada foro, deben hacer 2 comentarios, solo 2 comentarios, ¿verdad? Con relación al video que se plantea en el foro. Bueno, todo esto son lineamientos para los alumnos de mi sección, ¿verdad? Con los de Tegucigalpa, bueno, ahí se van a tener que poner de acuerdo después con el licenciado, con el ingeniero Antonio, ¿verdad? Antonio Herrera, que está enfermo, no puede. No sé si hay dudas de la forma de evaluación de alumnos de Tegucigalpa, del Paraíso, que es mi sección. Lick, con lo de los exámenes
que dice que uno va a ser presencial y uno en línea, van a ser el mismo día. El examen. Mire, yo lo tengo en la fecha el mismo día, pero creo que en línea va a ser 2 días después. Ya sea un día o 2 días después, digamos, Ah, aunque lo tengo programado en la misma fecha, pero no, lo voy a cambiar, porque parte de los temas de hoy se evalúan en el examen escrito y otra parte en el examen en línea. Así es como voy a trabajar este periodo. Y el primer foro que vale 1 punto va a estar abierto el lunes. 2 semanas está abierto, entonces en esa fecha tienen que entrar porque si no, si entran después ya no lo... Son 4 foros de 1 punto cada uno y solo tienen que dar 2 comentarios relacionados con el tema que se está tratando. Bien, vamos a entrar al... Buenos días. Buenos días. Buenos Los días, alumnos... licenciada. Disculpe que acabo de ingresar Sí, y no, no sé qué dijo al principio. Una consultita, ¿la clase va a ser virtual? la Siempre. primera, no, la primera, tercera y quinta tutoría es virtual. Primera, tercera y quinta. El examen presencial. Los exámenes presenciales. El Ok, examen bueno. ahora va a valer 15 puntos, el que es en aula de clases. Y va a haber una prueba en línea también de 4 puntos. Ok, bueno. Listo. Muchas gracias, licenciado, porque yo aquí venía para la Universidad en El Paraíso y no me había fijado en el campo. Ok. Bueno, gracias. Ahora también los que tienen, ahí está mi número de teléfono, el campus virtual, los alumnos sección del Paraíso, para que me escriban, para agregarlos al grupo de WhatsApp también. Bueno, y con los de Tegucigalpa, vamos a ver cómo, la presentación se la voy a compartir, le la voy a mandar al licenciado Antonio y la guía como yo he trabajado para ver cómo los adapta, ¿verdad? Tal vez yo me enfoco de diferente manera, él enfoca los temas de otra forma, pero ahorita vamos a tener que acoplarnos, ¿verdad? Para esta primera tutoría con los temas. Bien, que hablo esto porque hay alumnos de Tegucigalpa también. Eh, Bueno, mi nombre es Félix Alejandro Reyes, ¿verdad? Yo soy el tutor de la sección de cálculo para el Paraíso. Tema 1. Esto está relacionado con los límites, incrementos y tasas. El cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. Los siguientes ejemplos ilustran tales situaciones. Número 1. El cambio en el costo total de operación de una planta que resulta de cada unidad adicional producida. El cambio en la demanda de cierto producto que resulta de un incremento de una unidad, por ejemplo, de $1 en el precio. El cambio en el Producto Nacional Bruto de un país con cada año que pasa. Todos estos son aplicaciones del cálculo diferencial que se dan en la vida real, ¿verdad? Bueno, definición. Sea X una variable con un primer valor X1 y un segundo valor X2. Entonces, el cambio en el valor de X, que es X2 menos X1, se denomina el incremento de X y se denota por esta notación, delta X, ¿verdad? Que parece un triangulito ahí, ¿verdad? Delta X. Donde delta X es igual X2
menos x1. Usamos la letra griega delta para denotar un cambio o incremento de cualquier variable. Es decir, el incremento de, delta denota el incremento, ¿verdad? Incremento de x, delta x, ¿verdad? Tenemos sea y una variable que depende de x, tal que y es igual f de x. Recuerden que en la función y está en función de x. Está definida para todo valor de x entre x hasta x sub 2. Cuando x es igual a x1 y y es igual a y sub 1. Por tanto, cuando en una función el valor de x1 varía a x2, el incremento en y va a estar dado por delta y igual la función evaluada en x sub 2 menos la función evaluada en x sub 1. Es decir, igual a y sub 2 menos y sub 1. Entonces aquí se muestra una gráfica, ¿verdad? Donde hay un cambio, ¿verdad? Una recta hay un cambio de x1 a x2. Este cambio acá, ¿verdad? De x1, este segmento se conoce como el incremento en x. Por eso dice que en la diapositiva atrás, que el incremento en x es igual a x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? X sub 2 menos x sub 1, este segmento, ¿verdad? Este segmento de acá. Y delta y va a estar dado por y sub 2 menos y sub 1, ¿verdad? O sea que al haber un incremento para x en una función, a la vez se va a dar un incremento en y, ¿verdad? Y lo que esto nos recuerda la forma de la pendiente, ¿verdad? Cuando miramos en matemáticas pendiente, la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, es decir, no es otra cosa que el incremento de y sobre el incremento de x, ¿verdad? Bueno, esto, un poco de matemáticas que hay que recordar en esto y tener presente para muchas de las operaciones. Pero aquí estamos más que todo mostrando el incremento de x para una función. Es decir, que cuando hay un incremento en x, al mismo tiempo se va a dar un incremento para y, ¿verdad? Porque una función y está en función de x. Y si y está en función de x, al haber un incremento en x, por fuerza va a haber un incremento en y, ¿verdad? En la mayoría de problemas de incrementos no se proporciona los valores de x1 y x sub 2, por lo menos en los ejercicios que yo pongo en la guía, ¿verdad? Solo el incremento en x, delta x. Por lo que la fórmula para hallar incremento en y a usar será, el incremento en y va a estar dado por, va a ser igual f de x más delta x menos f de x, es decir, la función igualada en x más su incremento menos la función evaluada en x. Y aquí tenemos una gráfica parecida, ¿verdad? Es decir, este segmento de acá, x, aquí hay un incremento en x que se demuestra, que se muestra acá, ¿verdad? X más x y x más delta x, es decir, x más su incremento en x. Y aquí hay un incremento en y. Y este incremento en y está dado por esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula es la que van a aplicar para los ejercicios que correspondan, ¿verdad? Para hallar incrementos en y. Que es similar, ¿verdad? Acá solo que aquí el x12, en vez de x2 está x más el incremento en x, que es equivalente, ¿verdad? Y aquí se muestra, entonces el incremento en y no es otra cosa que
la función evaluada en X más delta X menos la función evaluada en X, en la primera variable que aparece aquí en la gráfica. La gráfica solo se utiliza aquí para ilustrar. Hasta los temas que de hoy no se mira, no se va a ocupar hacer gráfica. Por lo menos en lo que como yo lo estoy enfocando, ¿verdad? Los temas que vamos a ver hoy. Ejemplo 1. Dice, dada función f de x igual x menos 3, calcule el incremento en y, delta y, si x es igual a 2 y delta x, el incremento en x es igual a 0.3. Aplicando la fórmula y sustituyendo valores, tenemos, es decir, aplicamos esta fórmula. Esta fórmula la aplicamos en ese ejemplo. Delta y es igual f de x más delta x menos f de x. Es decir, f de delta x de x más delta x menos f de x, ¿verdad? F de x. La idea es esa, ¿verdad? Que aunque se vea muy torcido, pero lo que estamos haciendo es aplicando esta fórmula. Bien, entonces x se sustituye en un primer momento. Entonces hacemos la sustitución. Delta y es igual f, x, ¿qué valor tiene? Según el problema, 2. Y el incremento de x, 0.3. Menos f de x, f de 2, porque x es igual a 2. Entonces nos queda que el incremento en y va a estar dado por la función evaluada en 2.3 después de sumar x más su incremento de 0.3 menos f evaluada en 2. Ahora, como la función que tenemos nos dice que es x menos 3, sustituimos para la función es f evaluada en 2.3 y f evaluada en 2. Entonces hacemos la sustitución que dice x menos 3 para cada una y sustituimos, ¿verdad? Es decir, esta f evaluada en 2.3 para esta función x menos 3, entonces aquí para la primera función tenemos 2.3 menos 3, porque estamos evaluando para esta función, ¿verdad? Que nos plantean aquí. Entonces, delta y va a ser f de 2.3, que no es otra cosa, 2.3 menos 3, menos f evaluada en 2, que no es otra cosa que 2 menos 3. Es decir, por eso lo estamos sustituyendo para ambas funciones, ¿verdad? No sé si me explico acá. No sé si me estoy explicando. Si hay dudas, me puede interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces evaluamos como la función es x menos 3, f evaluada en 2.3 sería 2.3 menos 3 en el primer corchete, dentro de un primer corchete, menos 2 menos 3. Hacemos la resta, esto nos queda negativo 0.7, 2.3 menos 3, queda negativo 0.7, menos 2 menos 3 menos 1. Como aquí hay dos signos negativos seguidos, esto se convierte en una suma, ¿verdad? Acá. Entonces me queda negativo 0.7 más 1. Esto es igual a 0.3. Entonces ya este es el valor del incremento en y, ¿verdad? 0.3. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando x incrementa en 0.3 unidades, la variable y también se incrementa en 0.3 unidades.
Ahora, si hay alguna duda, pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Solo salgo en... Sí, ya, disculpe, ya entro. Compartir. No, lo que le iba a preguntar era si las diapositivas. Sí, la voy a compartir, sí. La subo al Bueno, campus virtual y los alumnos, sí, para descargarla. los de Tegucigalpa, lo voy a enviar se lo voy a enviar al licenciado, al ingeniero Antonio. Sí, no, todo esto lo subo al campus virtual, ¿verdad? Y para los alumnos de Tegucigalpa lo voy a mandar a su tutor, ¿verdad? Antonio Herrera. Bueno, otro ejemplo. Ejemplo 1, bueno, este es el ejemplo 2. Ejemplo 2. Dada función f de x igual x cuadrado más 2x, calcule delta y, es decir, el incremento en y si x es igual a 1 y delta x es igual a 0.2. Entonces, aplicando fórmula y sustituyendo valores, tenemos que el incremento en y es igual f de 1 más 0.2 menos f de 1, es decir, estamos aplicando esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula es importante. Esta fórmula la estamos utilizando, que el incremento en y es igual a la función de x más su incremento en x menos la función evaluada en x. Entonces, es lo que hacemos acá. Estamos aplicando la fórmula de la diapositiva anterior, es decir, incremento en y va a ser igual f de 1, es decir, x que toma un valor de 1 más delta x que tiene un valor de 0.2 menos la función evaluada en x, f de 1 en este caso. Después de sumar esto nos queda que el incremento en y es igual a función evaluada para 1.2 menos la función evaluada para 1. ¿Cómo? Como la función que nos están dando es x cuadrado más 2x, vamos a sustituir para la función en f de 1.2 y f de 1. Sustituimos acá, ¿verdad? Entonces, evaluando, incremento en y va a ser f evaluada para 1.2, entonces se evalúa dentro de este primer corchete, va a ser 1.2 al cuadrado, porque esto es x, ¿verdad? Esto es, se evalúa, ¿verdad? F de 1.2 al cuadrado más 2 por 1.2 menos, dentro de otro corchete, 1 al cuadrado más 2 por 1. 1 al cuadrado más 2 por 1. Por tanto, el incremento en y operamos, ¿verdad? 1.2 al cuadrado, esto es igual a 1.44 más 2 por 1.2 es 2.4. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, ¿verdad? Y 2 por 1 es 2. Sumamos acá, ¿verdad? Hacemos dentro de cada corchete 3.84 y aquí nos da 3. Al restar 3.84 menos 3, que son los totales dentro de cada corchete, ¿verdad? Me va a quedar 0.84. 0.84 significa que es el incremento en y, que significa que cuando x
se incrementa en 0.2, en 0.2, Y va a crecer en 0.84 unidades. No sé si está claro hasta el momento o hay dudas. Lick, tengo una consulta, una pequeña consulta. Observé que en el ejercicio anterior para delta X lo escribimos 2 veces, los corchetes, y aquí solo una vez. No importa. No, no, bueno, aquí hay 2 veces los corchetes, ¿no? Sí, cuando hacemos la no, operación. esto. Aquí, sí, No, donde está delta. más bien este es que me lo escribí de más bien este está repetido, este paso. Ah, gracias. Más bien lo voy a borrar, ¿verdad? Más bien este paso, no, solo una vez, ahí está escrito de más bien. No, está igual, si observa, eso solo es que está repetido, pero mejor lo voy a borrar que no, es lo mismo. Pero lo primero es sumar X más delta X y después se evalúa cada función, ya después que se ha sumado el valor de X más delta X, ¿verdad? Se evalúa según la función que tengamos. Como aquí es X cuadrado más 2X, entonces la primera f de 1.2 va a ser 1.2 al cuadrado más 2 por 1.2. Y para 1 va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1. Bien, es decir, que si hay un incremento en X, va a haber un respectivo incremento en Y, aplicando la fórmula. Aplicando esta fórmula. Bien, definición. La tasa de cambio promedio. Los ejemplos anteriores solo sacamos en el incremento en Y, teniendo X y un incremento en X. Ahora vamos a hallar algo, vamos a tratar la definición de tasa de cambio promedio de una función f sobre un intervalo que va de x a x más delta x. Es decir, de x a x más delta x, ¿verdad? Se define por la razón delta y sobre delta x. Por tanto, la tasa de cambio promedio de y con respecto a x va a estar dada f de x más delta x menos f de x entre delta x. O sea, si ustedes observan que la tasa de cambio promedio no es otra cosa que el incremento en y dividido entre el incremento en x. O sea, la parte de arriba es la fórmula del incremento en y, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio promedio de y con respecto a x solo es la combinación de dos fórmulas. La fórmula del incremento en y dividido entre el incremento en x. O sea, es la relación entre incrementos. Y es una proporción, ¿verdad? Relación entre incremento de y con respecto a x. Que en sí viene siendo la pendiente, es la pendiente, ¿no? Bueno, pero no nos metamos a eso. La tasa de cambio promedio no es otra cosa que delta y, incremento en y, entre el incremento en x, ¿verdad? Que está definida por esta fórmula, combinación del delta y entre delta x y delta y, está dada por esta fórmula que está arriba. Todas estas fórmulas es importante que las copien en una tabla, ¿verdad? Y para el día del examen los pueden traer las fórmulas copiadas, ¿verdad? Para el examen, la fórmula, ¿verdad? Ya ejemplos hechos, no, ¿verdad? Solo la formulita. Buenos días, licenciado. Una consulta. ¿Esos ejercicios los tenemos que hacer con todo y la recta o solo el ejercicio con la fórmula? No, solo la fórmula. Ok, gracias. Ya, ejercicios, gráficas. En estos temas de que vamos, no van a
necesitar, bueno, en mi caso, con los alumnos del Paraíso, no sé, bueno, yo me voy a poner de acuerdo con ya los alumnos de Tegucigalpa que están presentes, que le estoy apoyando. Compañero de tutor, ¿verdad? Bueno, ejemplo 4. Costo, ingresos y utilidades. Entonces, esta es una aplicación de la tasa de cambio promedio. Dice, un fabricante de productos químicos advierte que el costo en dólares por semana de producir X toneladas de cierto fertilizante está dado por la función CX. Este es el costo CX igual a 20,000 más 40X. Y el ingreso por ventas de X toneladas está dado por RDX igual 100X menos 0.01X cuadrado. Encuentre los valores de la tasa promedio por tonelada X para el costo, ingreso y utilidad si la cantidad que se produce actualmente es de 3.100 toneladas y se da un incremento de producción de 100 toneladas. Entonces aquí el primer valor es X, ¿verdad? El primer valor que dan al fin es X igual 3.100 toneladas. Es la producción actual, ¿verdad? Es la cantidad que se produce. Y el incremento de producción es 100 toneladas. El incremento en X es 100, ¿verdad? Entonces nos piden hallar la tasa de cambio promedio para costo, ingreso y utilidad. Entonces, la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Aplicando la fórmula, solo lo que cambia arriba es costo, lo de abajo es X, ¿verdad? Para el costo sería incremento del costo sobre el incremento en X, que no es otra cosa que la función de costo para X más delta X menos la función de costo evaluada para X entre el incremento en X. Sustituyendo valores tenemos que el costo para X más delta X no sería otra cosa más que sustituir, ¿verdad? 3.100, que es X más 100, menos el costo evaluado para 3.100. Es decir, arriba va a ser la diferencia del costo para 3.200 después de sumar, ¿verdad? Después de sumar, ¿verdad? Menos el costo para evaluado en 3.100. Dividido entre 100, que es el incremento en X, que es el dato ya está dado. Vamos a... Ya el tiempo nos está cortando, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link. El mismo link de la reunión para volver a ingresar, ¿verdad? Porque ya nos está cortando, ya casi se nos va el tiempo.